¿Qué tal, amigas, amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos de una mujer que fue quemada viva y 23 años después de esta injusticia fue declarada santa. En nuestra sección infantil, el cuento Amor de boca o de corazón. Jorge, uno de los pequeños hijos de Carla y Federico, terminó rápidamente la tarea que le habían dejado en la escuela. Era un niño aplicado e inteligente. Siempre cumplía con sus deberes y no dejaba nada para después. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y en el Santoral recordaremos las apariciones de la Virgen de Fátima. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ya no era el niño de los pantalones cortos ni de las ideas pequeñas. Sus pantalones se habían hecho largos y sus reflexiones también. Esto lo llevó a acercarse con arrepentimiento a la mujer con la que había vivido tanto tiempo para decirle: «Mamá, quiero hacerte hoy una confesión. No te conocía y tu rostro me parecía tan distinto. Veía en ti solo lo que me interesaba: un apellido, una cobija que me protegía del frío, un arrullo en la cuna, un desvelo para calentar la mamila, una preocupación por mis cólicos, una nariz que sufría al cambiar pañales, una mano fuerte para colocar inyecciones, una guía que me llevó a la escuela y me enseñó las primeras letras, una nalgada para apartarme de la maldad, un guardián que me protegió del peligro, una seguridad en mis temores, una casa recogida y una ropa limpia, unos trastes sucios que se limpiaban automáticamente, una cama tendida, una comida segura, aunque no siempre me pareciera sabrosa, un vaso de agua para mi sed, una costurera de mis agujeros, una enfermera para mis dolencias, una catequista que me enseñó a persignarme, alguien que ante papá escondía mis travesuras, una prestamista cuando papá me castigaba sin domingo, una abogada para conseguir permisos, una veladora que esperaba mi llegada por la noche, un aparato que en suspiros convertía sus preocupaciones por mí, un ser que cambiaba el no en sí después de mis ruegos, una voz que siempre me dijo cuídate, una ayuda silenciosa cuando yo no quería hablar y, muchas veces, alguien inútil para resolverme todos, absolutamente todos mis problemas, porque creí que a ti te tocaba resolverme la vida. Así, y de muchas otras formas he visto tu rostro, pero era solo lo que yo quería mirar, porque solo yo me importaba. Con el paso de los años Dios me ha dado la luz para ver cómo eres, una mujer con debilidades y defectos, pero con una gran voluntad para hacer el bien lo mejor que se puede. Un gran corazón que no se cansa de amar, metido en un cuerpo que se cansa y envejece. Unos ojos que lloran en la cocina, pero no por la cebolla o el humo, sino porque necesitan limpiarse para seguir mirando con bondad. Una persona que también tiene momentos de tristeza, soledad, angustia, que prefiere callar sus necesidades para dar lugar a las de los demás. Una persona a quien también duelen las ofensas, los desprecios, las ingratitudes, pero que pide a Dios el perdón necesario para sus hijos. Una persona que necesita el apoyo que a veces no le brindan los hijos ni el esposo. El apoyo espiritual que solo se obtiene a través de la oración. Una persona que empezaba siempre su oración pidiendo por nosotros. Mamá, quiero darte gracias y quiero darle gracias a Dios porque hoy descubro toda tu belleza y todo cuanto eres.
porque hoy se me permite ver que Él existe y la mejor prueba de su existencia, de la existencia de Dios, eres tú. Le pido a Dios que te bendiga para seguir habitando en ti, porque eres la mejor de las mujeres. Y también quiero decirte que cuando ya no estés conmigo, nadie podrá llenar el gran vacío que dejarás en mi corazón. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días en este día en que todos, absolutamente todos, felicitamos a nuestras queridas mamás, y aquellas que ya están en la presencia de Dios, las ponemos en sus manos para que Él les ponga la corona que se merecieron todas sus obras. Tanta paciencia, tanto trabajo, tanta enseñanza, tanto cariño, tanta ternura, tanto buen ejemplo, que por supuesto, aunque llegue su momento final, sigue permaneciendo todo esto maravilloso que hicieron por nosotros, que nos dieron en nuestro corazón. Así que Dios bendiga a todas las mamás. Y si usted es mamá, pues muchas felicidades y también, sobre todo, mucha paciencia, mucha sabiduría le pedimos a Dios para usted, para ti, porque no es nada fácil tener este papel. Y mucho menos cuando, lamentablemente en casa, pues falta la figura paterna, porque ya murió, porque se separó, porque no sabemos por qué razón, pero hay muchas mamás que tienen que vivir el papel de mamás sin la presencia, sin el acompañamiento de un esposo. Quiero enviar mis bendiciones, mis felicitaciones a todas las mamás. Señor, en este día en que celebramos a la maternidad, te queremos pedir por cada una de nuestras madres, por aquellas que aún viven, para que les des la fortaleza y la sabiduría necesaria para sacar a sus hijos adelante, por las madres solteras, para que ante la falta de un hombre que les apoye, se tomen de la mano contigo y saquen a sus hijos por el camino del bien. Por aquellas madres que han visto crecer a sus hijos y estos han abandonado el hogar por múltiples razones, porque se han independizado, porque se han casado o porque han partido a tu presencia. Por las madres enfermas y ancianas, para que a sus dolores unan la esperanza de la transformación en el espíritu y con la certeza de la vida eterna puedan dar testimonio en su momento de dificultad. Por aquellas madres que buscan un trabajo digno, para que encuentren el camino necesario para alimentar y sostener a sus hijos con un trabajo honrado y honesto y bien remunerado. Finalmente, por aquellas madres que has llamado a tu presencia, para que desde ahí donde están, sigan intercediendo por sus hijos y reciban la corona merecida por sus acciones. Amén. Y como los chiquillos ya lo están esperando, vamos a escuchar el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Amor de boca o de corazón.
Jorge, uno de los pequeños hijos de Carla y Federico, terminó rápidamente la tarea que le habían dejado en la escuela. Era un niño aplicado e inteligente, siempre cumplía con sus deberes y no dejaba nada para después. Aquella tarde tenía tiempo libre y recibió el permiso de su madre para salir a jugar con uno de sus amigos. Salió agradecido. Gracias por el permiso. Estaré jugando con Mario en el jardín. Su mamá le pidió que se cuidara y que no olvidara volver a la casa a las 7 de la noche. La mamá de Jorgito sabía que Mario era un niño muy distinto a su hijo, porque lo habían consentido tanto en su casa que su conducta se había malformado. Ese pequeño tendrá que corregir muchas cosas. No le gusta bañarse, no hace las tareas y es muy grosero con sus padres. Sin embargo, la señora pensaba que con la ayuda de Jorgito, Mario podría cambiar. Mientras jugaban a la pelota, Mario dijo: Esto es muy aburrido. Mejor vamos a hacer maldades. ¿Por qué no rompemos algunos vidrios? Eso no es un juego, sino una travesura que ocasiona daño a los demás. A Mario se le ocurrió una idea descabellada. Si rompemos los vidrios de mi casa, no le causaremos daño a nadie. Jorgito preguntó alarmado: ¿Los vidrios de tu casa? ¿Acaso no te importa lo que sientan tus padres? ¿No los quieres? Con cierto cinismo, el pequeño Mario le respondió: Sí los quiero, pero eso no implica que no pueda hacer travesuras. En mi casa hago todo tipo de maldades. Tiro la comida, rompo mis útiles, tomo dinero de la bolsa de mi mamá o del cajón de mi papá y otras cosas más. Mientras Mario decía esto, se acercaron sus padres y le pidieron que se metiera a su casa para hacer la tarea. Pero el chiquillo no les hizo caso. Cuando Jorgito vio esto, prefirió alejarse del niño y regresar a su casa. Pero antes de irse, le dijo a Mario: Como parece que tú no quieres a tus padres, yo prefiero regresar a mi casa. El niño maldoso lo detuvo y le replicó: Claro que quiero a mis papás. ¿Por qué dices que no los quiero? Jorgito lo hizo reflexionar. Antes de retirarse, le dijo: Piensa un poco y entenderás por qué te digo que no los quieres. Al llegar a su casa, Jorgito se sentó a ver televisión con su mamá. Ella descansaba un poco después de hacer todo el trabajo del día y veía una telenovela. Jorgito vio que en la novela, un hombre alcohólico le juraba a su novia que la quería con toda el alma. Lucrecia, te amo con todo el corazón. Eres lo más importante de mi vida. Créeme. Ante tal petición, el hombre le dijo que la amaba con todo el corazón, pero que no buscaría trabajo ni dejaría el alcohol. En ese momento entraron los anuncios comerciales y Jorgito aprovechó para platicar con su mamá. Estoy un poco confundido. ¿Se vale decirle a una persona que la quieres mucho, pero no demostrárselo con hechos? ¿Se vale decir con la boca, te quiero, y al mismo tiempo decir con las obras, no te quiero? La mamá del pequeño comprendió la inquietud de Jorgito y le dijo: Ya sé por qué me lo preguntas. El muchacho de la novela le dice a su novia que la quiere mucho, pero en realidad no la quiere. Sus palabras y sus obras no concuerdan, y eso no se vale. Él es un mentiroso. También te hice la pregunta porque mi amigo Mario dice que quiere mucho a sus papás. No los obedece ni los ayuda. ¿Se puede querer así, mamá? La mamá del niño comprendió lo importante que era esa pregunta para su hijo. Apagó un momento la televisión. Fue al librero, tomó la Biblia y regresó al sofá para sentarse con el niño. Luego le dijo: La pregunta que me haces es muy importante. Tan importante que quiero encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Entonces abrió la Biblia en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan y comenzó a leer el versículo 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Después de leer ese fragmento, la madre amorosa cerró el libro sagrado. Luego le preguntó a Jorge: ¿Quedó alguna duda? No, todo me quedó muy claro. Jesucristo dice que amar es también tener un compromiso. Si alguna persona dice con su boca que ama, pero no demuestra ese amor con obras, en realidad no está amando. Es un mentiroso. La mamá del pequeño concluyó: En nuestra familia somos muy felices, porque todos nos amamos y cumplimos con nuestros deberes.
sea en la casa, en la escuela o en el trabajo. Ser cristiano es amar, y amar es ayudar a transformar el mundo. Después de la explicación, Jorgito se hizo el propósito de ayudar a cambiar el corazón de su amigo maldoso, porque lo amaba. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés, y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Queridas hermanas, hermanos, después de aparecerse a sus discípulos en varias ocasiones, Jesús sabe que ya está llegando la hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Pero no se puede ir de repente. Él siempre tuvo una magnífica pedagogía para enseñar y darse a entender. Por eso Jesucristo se despide, se prepara y prepara a los suyos para vivir con fe y esperanza este trance, un trance difícil y desconcertante porque las despedidas nunca son fáciles. Como sabemos, la salida de Jesús de este mundo no fue propiamente una salida triunfal, con aplausos y reconocimientos, sino una salida que tuvo que pasar por la cruz, por los insultos y desprecios. Jesús invita a sus discípulos, sin embargo, a no tener miedo, a seguir apostando por el amor, el servicio y la entrega a los demás. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice Jesús en este primer discurso de despedida. Quizás la situación de la pasión invite al odio, al desquite, a la revancha, pero Jesús insiste en el amor. Quizás la situación invite a olvidarse de Dios, pero Jesús no deja de hacer oración y les dice: yo rogaré al Padre. Quizás la situación esté para ya no esperar nada, pero Jesús nunca pierde la esperanza. Les dice que el Padre les dará otro Paráclito, otro Consolador para que esté siempre con ellos. Los discípulos no solo tienen miedo al desamparo, también tienen miedo a la oscuridad, a no poder ver, a quedarse sin rumbo, pero Jesús los consuela diciendo: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Y Jesús insiste: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Amor no de palabras solamente, sino de hechos. Y dice Jesús: al que me ama a mí lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Sabemos que Jesús se refiere al mandamiento del amor diciendo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es el testamento que Jesús nos ha dejado. Amar y dejarnos llevar por el Espíritu de la verdad es no temer al desamparo, es vivir como cristianos. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe el Santoral de la semana. El día 10 se celebra a San Juan de Ávila, misionero popular y director de almas. Recordemos que Juan significa Dios es misericordioso.
San Juan de Ávila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero de 6 santos: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Todos ellos llegaron a ser santos seguramente porque eran buenos amigos de el bien. Este hombre pudo ser consejero gracias a los estudios que realizó. Estudió filosofía y teología en la famosa Universidad de Alcalá, murió el 10 de mayo de 1569 y dicen que él es la figura más importante del clero secular español del siglo XVI. El 12 de mayo se celebra a 3 mártires del siglo I, Nereo, Aquileo y Pancracio. Sobre los 2 primeros, el Papa San Dámaso escribió en el año 400 la siguiente inscripción en su tumba: Nereo y Aquileo pertenecían al ejército del emperador, pero se negaron a cumplir ciertas órdenes que a ellos les parecían crueles. Al convertirse al cristianismo, abandonaron toda violencia y prefirieron tener que abandonar el ejército antes que ser crueles con los demás. Proclamaron su amor a Cristo en esta tierra y ahora gozan de una amistad de Cristo en la eternidad. Un bajorrelieve que se encuentra en las catacumbas, es decir, en los cementerios que están bajo tierra, allá en Roma, representa a San Aquileo en el momento de ser golpeado por el verdugo, y este bajorrelieve se considera como la más antigua representación que se ha encontrado acerca del martirio de un cristiano. Sin duda, las piedras se convierten en testigos de lo que ha sucedido en la historia de la fe. El 12 de mayo también se celebra la fiesta de San Pancracio, un joven romano de solo 14 años que fue martirizado por declararse creyente y partidario de Jesucristo. El 13 de mayo se recuerdan las apariciones de la Virgen María en Fátima allá en 1917. Recordemos que Fátima es un pueblo de Portugal. Ahí la Virgen se apareció a 3 pastorcitos llamados Lucía, Francisco y Jacinta. La primera aparición fue el 13 de mayo, pero se siguió apareciendo cada mes hasta el mes de octubre. En total fueron 6 apariciones. En la última aparición del 13 de octubre había 70,000 curiosos. La Virgen les dijo esto a los niños: yo soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este sitio me construyan un templo y que recen todos los días el Santo Rosario. Luego ocurrió un acontecimiento extraordinario. La Virgen señaló con sus manos hacia el sol y entonces los 70,000 espectadores presenciaron un milagro. Había llovido desde el amanecer y ya era para entonces mediodía. Entonces la lluvia cesó instantáneamente. Las nubes se alejaron, se empezaron a abrir y el sol apareció como un inmenso globo de plata, o algunos dicen que de nieve, que empezó a girar a gran velocidad cada vez más, esparciendo hacia todas partes luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas, y coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la muchedumbre que ahí estaba presente. De pronto el sol se detuvo y empezó a girar hacia la izquierda, despidiendo luces tan bellas que parecía una explosión de juegos pirotécnicos. Pero luego la multitud vio algo que la llenó de terror y de espanto. Vieron que el sol se venía hacia abajo, sí, así como si fuera a caer encima de todos ellos y los fuera a quemar. Prácticamente los fuera a carbonizar. Si usted estuviera ahí, ¿qué hubiera hecho? Ante esto todos comenzaron a gritar asustados y empezaron a decir: ¡perdón, Señor, perdón! Este fenómeno natural se repitió 3 veces, luego el sol volvió a su sitio y los miles de peregrinos que momentos antes tenían sus ropas totalmente empapadas por la lluvia quedaron con sus vestidos instantáneamente secos. Y aquel día se produjeron milagros, sanaciones y conversiones. El mensaje principal de Fátima fue rezar el rosario, hacer oración y sacrificios por la conversión de los pecadores y no ofender más a Dios, ya que está muy ofendido. El 14 de mayo se celebra San Matías Apóstol. Matías significa regalo de Dios y este es el apóstol número 13 porque el 14 es San Pablo. Matías, amigos, fue elegido apóstol por los otros 11 después de la muerte y ascensión de Jesús para reemplazar a Judas Iscariote que, como sabemos, se había ahorcado. La Biblia narra de la siguiente manera su elección. Los discípulos presentaron 2 candidatos, José, hijo de Sabás, y Matías. Entonces oraron diciendo: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos 2 eliges como apóstol, en reemplazo de Judas,
y Dios eligió a Matías. San Matías podría ser considerado como un apóstol gris para muchos, porque no brilló de manera especial, sino que fue, como tantos de nosotros, un discípulo del montón, como una hormiga en un hormiguero, y a muchos nos anima que haya santos así, porque esa va a ser nuestra santidad, la santidad de la gente común y corriente. Eso es bueno, porque de estos santos está lleno el cielo. Por ejemplo, San Chofer de Camión y Santa Costurera, San Cargador de Bultos, Santa Lavandera de Ropa, San Colocador de Ladrillos y Santa Vendedora de Almacén, San Empleado, Santa Secretaria, Padre José, así, etcétera, etcétera. San Productor también, por supuesto, Sergio. Esto democratiza mucho la santidad, porque la santidad no es solamente para personajes brillantes, sacerdotes o monjitas, sino para todos nosotros, para todo el pueblo, con tal de que cumplamos bien cada día nuestros propios deberes, y siempre por amor de Dios y con mucho amor a Dios. Y por supuesto, entre estos santos están muchas madres de familia que en forma escondida y humilde se santifican amando y entregándose a sus hijos. El 15 de mayo se hace en Madrid la fiesta de los gigantes y cabezudos en honor de su patrón San Isidro Labrador, patrono de los agricultores del mundo. Fíjense que la pobreza de su familia le impidió asistir a la escuela, y las cosas se pusieron peor cuando, a la edad de 10 años, quedó huérfano y tuvo que trabajar como peón de campo cerca de Madrid. Su trabajo iniciaba a las 6 de la mañana, pero él procuraba asistir antes a misa. Esto hizo que sus compañeros lo acusaran de llegar tarde. Ante estos chismes, el patrón fue a observar el campo y comprobó que Isidro llegaba un poco más tarde que los demás, pero que su parcela producía el doble que las de los demás. Ya siendo adulto, se casó con una sencilla campesina que, por cierto, también llegó a ser santa, pero las cosas no fueron fáciles para ellos, porque cuando los musulmanes invadieron Madrid, Isidro y su esposa tuvieron que huir y buscar trabajo en otros campos. Los domingos distribuía su tiempo orando en el templo, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. En otros momentos dedicaba un buen rato para visitar a pobres y enfermos, y por la tarde paseaba con su esposa y su hijo. Murió en el año de 1130. 43 años después abrieron su sepulcro y descubrieron su cuerpo incorrupto. El Papa lo canonizó en 1622 junto con Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri. El 16 de mayo se celebra a San Juan Nepomuceno. Este buen hombre nació en el año 1250 en la región de Bohemia, hoy República Checa, en un pueblo llamado Nepomuk, y por eso se le puso el sobrenombre de Nepomuceno. Fue párroco de Praga y obtuvo el doctorado en la Universidad de Padua. Llegó a ocupar el puesto de vicario general del arzobispado, o sea, el segundo después del arzobispo. Sin embargo, su bondad se vio amenazada por Wenceslao, rey de Praga. Y es que el rey tenía dos terribles pasiones, la cólera y los celos. Y como San Juan era el confesor de la reina, se le ocurrió al rey que el santo le debía contar todos los pecados que la reina le había dicho en confesión. Por supuesto que San Juan no lo hizo, ya que todo sacerdote que escucha en confesión los pecados tiene la obligación de guardarlos en secreto y no revelarlos a nadie. Bueno, esto es tan delicado que si algún sacerdote llega a revelar los secretos que le confiesan, se le excomulga de inmediato, o por lo menos se le hace una sanción muy importante. Y eso es algo bueno, porque así cuando nos confesamos tenemos la seguridad de que nadie se enterará de que nuestros pecados van de boca en boca. Pero al rey le molestó que Juan se negara a decirle los pecados de su esposa y lo mandó a asesinar. Ordenó que lo ataran y lo lanzaran al río Moldava en la oscuridad de la noche para que nadie descubriera su crimen. De esta manera el pobre de Juan murió ahogado, pero su cuerpo permaneció milagrosamente en el río sin moverse. Pasaba y pasaba el agua y el cuerpo permanecía en el mismo lugar, y empezaron a aparecer unas luces que señalaban el lugar del cadáver. Esto hizo que el pueblo lo descubriera y también el crimen del rey. En 1725, una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas examinaron la lengua del mártir, que parecía incorrupta, pero seca y muy gris. Pero, ¿qué creen, amigos? De pronto, en presencia de todos, empezó a esponjarse esta lengua y apareció de color carne. Es decir, como si se tratara precisamente de la lengua de una persona viva. Después de su muerte, San Juan Nepomuceno fue considerado inmediatamente patrono de los confesores, porque prefirió morir antes que revelar los secretos de la confesión.
También ha sido considerado patrono de la buena fama porque prefirió el martirio a permitir que la buena fama de una penitente fuera destrozada. Y por cierto, también es patrono de la Catedral de México. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Y ahora nos vamos con la sección de Cultura y Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 11 de mayo se celebra a una mujer que algunos consideraron traidora y hereje, por lo que fue quemada en una hoguera cuando apenas tenía 17 años. Sin embargo, años después tuvieron que reconocer que había sido una santa y heroína nacional. Se trata de Santa Juana de Arco. Ella nació en el año 1412 en Damrigny-la-Pucelle, Francia. Su padre se llamaba Jaime de Arco y era un campesino. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir, pero su madre le infundió una gran confianza en Dios y devoción hacia la Virgen María. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían. En aquel momento, Francia, su patria, estaba en una situación muy grave porque había sido invadida por los ingleses que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y hacían muchísimos estragos. Y ella tendría un papel muy importante en la salvación de su patria, pero con un costo muy alto, su muerte. Cuando Juana tenía 14 años empezó a tener experiencias extrañas de las cuales dudó al principio, pero después comprendió que eran algo importante. Primero sentía que unas voces la llamaban, después empezó a ver resplandores y finalmente vio que el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita le decían: tú debes salvar a la nación y al rey. Al principio, por miedo a lo que los demás pensaran, no contó a nadie nada, pero las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina e ignorante, estaba destinada para salvar la nación y al rey. Fue entonces que decidió contar lo que le pasaba a sus familiares y vecinos. Por supuesto, amigos, que al inicio no le creyeron, pero después, ante la insistencia de las voces y los ruegos de la joven, un tío suyo la llevó al comandante del ejército de la ciudad vecina. Ahí ella le dijo que Dios la enviaba para llevar un mensaje al rey, pero claro, el militar pensó que estaba loca y la regresó a su casa. Y es que si se nos acerca una muchacha para decirnos que Dios le habló, amigos, lo primero que hacemos es dudar y hasta pensar que a lo mejor esta persona está mal de su cabeza. Sin embargo, unos meses después, Juana volvió a presentarse ante el comandante y este la recibió sin dudar porque la niña le había profetizado una derrota que se cumplió. Entonces fue así como la envió con una escolta para que la recibiera el rey. Pero no todo es fácil en la vida, amigos, porque todavía tenía que pasar una prueba. Y es que cuando el rey se enteró que quería hablar con él, le puso una trampa. Bueno, ¿y cuál fue esta trampa que le puso el rey? Pues que se disfrazó de simple aldeano, pero colocó a otro en el trono, y este otro estaba disfrazado como el monarca, y esperaba que la joven cayera en la trampa, pero amigos, no fue así. Y es que cuando Juana llegó al gran salón, en lugar de ir al trono donde estaba el supuesto rey, ella, guiada por las voces que le hablaban en su interior, se dirigió directamente al verdadero rey. Así pudo hablar con él y contarle secretos que el rey ni siquiera imaginaba, amigos. Esto hizo que el monarca cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. Para entonces, solo faltaba una ciudad importante por caer en manos de los ingleses. Era Orleans, y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. De hecho, el rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana le pidió al monarca que le concediera el mando sobre las tropas. Y, una de dos, o el rey le creyó totalmente a Juana, o ya llevaba de plano tanto las de perder que la nombró capitana. Y ella apenas recibió el nombramiento, mandó a hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y de María, y al frente de 10,000 hombres va para allá, dirigida hacia Orleans. Animados por la joven capitana, los soldados franceses lucharon en aquella ocasión como héroes, expulsaron a los enemigos y liberaron Orleans. Luego se dirigieron a otras ciudades para liberarlas también. Es importante mencionar, amigos, que Juana no combatía ni hería a nadie, pero siempre iba al frente del ejército de grupo en grupo, animando a los combatientes e infundiéndoles entusiasmo. Y desde luego, esto hizo que en varias ocasiones fuera herida en las batallas.
Después de sus victorias, la joven obtuvo que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación. Pero pronto vinieron las envidias y empezó para Juana una época de sufrimiento y traiciones. Hasta entonces había sido una heroína nacional, pero ahora iba a llegar a ser una mártir. Y es que muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante y empezaron a hacerle la guerra. Bajo esas circunstancias faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional, que era conquistar a París, la capital, que todavía estaba en poder del enemigo. Hacia allá se dirigió Juana con sus valientes, pero en ese momento crucial, el rey Carlos VII se dejó llevar por intrigas, envidias y por componendas con los enemigos y decidió retirarle las tropas. Esto hizo que Juana cayera herida en la batalla y fuese prisionera por los borgoñones. Los franceses la habían abandonado y como los ingleses estaban muy interesados en tenerla en la cárcel, pagaron más de 1000 monedas a los de Borgoña para que se las entregaran y poderla sentenciar a cadena perpetua. Como los ingleses la veían como una fuerte enemiga, pues la hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. Las humillaciones y los insultos eran todos los días y a todas horas, pero esta mujer, Juana de Arco, no perdía la fe y siempre decía que había escuchado la voz de Dios que le había pedido salvar a su patria. Y aquí viene algo muy fuerte, amigos. En ese tiempo estaba muy de moda acusar de brujería a toda aquella persona que uno quisiera hacer desaparecer. Y esa fue precisamente la estrategia que los enemigos utilizaron. Acusaron a Juana de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido eran porque les había hecho brujería a los ingleses para poderlos derrotar. Sabiendo que esa era una vil mentira, pues ella apeló al sumo pontífice pidiendo que fuera el Papa el que la juzgara, pero nadie, absolutamente nadie quiso llevarle al Santo Padre esta petición y el Papa ni siquiera se enteró de nada. Y es que hubo otra injusticia contra Juana. El tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la santa y no hubo ningún defensor. Así que, aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujerías, que era fiel a las enseñanzas de la iglesia y rechazaba toda brujería, la sentenciaron a la más terrible de las muertes de ese entonces, ser quemada viva. Llegó el 29 de mayo de 1431. Los enemigos la amarraron a un poste y encendieron una gran hoguera para quemarla lentamente. Esta mujer, Juana, murió haciendo oración y pronunciando el nombre de Jesús cuando apenas tenía 19 años. Después de ver esto, muchos volvieron a su casa diciendo: «Ah, caray, creo que hemos quemado a una santa». Su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella, pero tuvieron que pasar 23 años para que esto se hiciera. Reabierto el caso, el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas para que estudiaran el caso a profundidad, y ellos, después de estudiarlo, declararon que la sentencia de Juana había sido una injusticia. Como resultado, el rey de Francia declaró inocente a Juana y el Papa Benedicto XV la proclamó mártir y santa. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, estamos a punto de terminar este programa y quiero enviar mis bendiciones, mis felicitaciones a todas las mamás. Por supuesto, mando una bendición especial y un agradecimiento a mi mamá, doña Blanca Aurora, que ya está en el cielo, y a mis hermanas Malena, Esperanza, Rosario, Blanca, Flor, Alejandra, bueno, a todas mis hermanas, sobrinas y por supuesto a todas las personas que son mamás que trabajan en la parroquia de San Cosme, a quienes trabajan en las empresas donde presto mis servicios tanto en Azteca, en Televisa, en Fórmula, en Imagen y por supuesto a todas ustedes que me hacen favor de seguirme a través de este programa de radio y también a todas y todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Que Dios les bendiga de verdad, que tengan un maravilloso día. Si no se puede ir al restaurante, si no se puede recibir un regalito especial, si no se puede tener un regalo envuelto en forma especial, no se preocupe. Lo más importante en esta ocasión es el cariño y también su salud. Lo más importante es agradecer el don de la maternidad porque ¿cuántas personas quisieron ser mamás y no pudieron?
Y también, por supuesto, agradecer el don de la paternidad que va ligado al de la maternidad, porque ninguna mamá es sola por su propia cuenta. Una gran bendición que Dios da a las mujeres, el ser madres, y también una bendición especial y un saludo a aquellas personas que no tuvieron hijos pero que han adoptado alguno como si fuera suyo. Las tías en cada familia, las que cuidan, las abuelitas, las hermanas religiosas que también hacen un maravilloso trabajo y quienes trabajan en lugares donde, por situaciones difíciles, los niños tienen que ser llevados como orfanatorios, hospicios, donde nunca faltan mujeres que realizan un papel maravilloso. Que Dios bendiga a todas las personas que de una u otra manera tienen este rol, este papel de madre, y a nuestras mamás difuntas, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. Que Dios les bendiga y de esta manera terminamos el programa. Hasta el próximo domingo. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.